Alguien me puso, el Pablo parece que me puso en el foro que habían conversado y sentían la necesidad de correr un poco el control. A mí me parece bien. No sé si están tan inconscientes que esa es una semana de receso de nuevo. ¿Sí? Yo no sé si están todos de acuerdo con tomar el control en la semana de receso, como somos magíster, creo que nos podemos dar esa libertad. Ya si fuera un curso de pregrado puramente, yo no lo haría, porque para respetar el famoso receso, me parecería raro que tuviéramos un control. Pero si ustedes quieren, si ustedes prefieren tener el control en la semana de receso, o incluso si prefirieran tenerlo de vuelta de la semana de receso, está bien. Ya la única salvedad que hago ahí es que va a correr igual la regla de que va a entrar la materia entonces de esta clase, ¿sí? Pero eso sería nomás. Profe, igual yo creo que ahora que usted da la posibilidad de darlo de vuelta de la semana, igual consultarlo de nuevo, si puede ser, Sí, o no. ustedes Que nos tienen pueda su como, propia organización estudiantil, ¿o no? Se pueden comunicar entre ustedes y me dicen. A mí me da exactamente lo mismo cuando tomamos el control 2, ¿ya? ya, ya, perfecto. Sí, para conversarlo en el grupo y ahí comunicarle mejor la decisión. Ya, súper. Ya, pues. Ok, entonces, lo que yo quería ver el lunes y que no lo vimos porque nos pusimos a conversar de los desastres y de su comunicación y de las alarmas, ya que quizás nos va a volver a tocar hablar un poco de eso. Ojalá pase algo en la meteorología de la zona central, al menos. Em, es la condensación, ya una vez que uno tiene una gota y la gota va a crecer, ya esa es una posibilidad, ¿cierto? Que lo que habíamos estado mirando con las curvas de Keller era un poco la posibilidad de que las gotas crezcan, ¿cierto? Pero no le habíamos puesto demasiado énfasis al tiempo que toma, por ejemplo, en crecer la gota, sino que habíamos dicho, esta gota va a crecer, de aquí en adelante va a crecer, bajo estas condiciones va a crecer, bajo esta supersaturación va a crecer, bajo esta concentración de soluto va a crecer, bajo, bajo este tamaño o sobre este tamaño va a comenzar a crecer de manera espontánea. Pero no hemos hablado del tiempo, ¿ya? Y ya habíamos anticipado un poco que el tiempo es importante, porque el tiempo nos dice un poco cuál es el mecanismo físico realmente detrás del crecimiento de una nube, de una gota de nube. ¿Será que el mecanismo físico es la condensación? Y entonces una gota individual de nube crece hasta convertirse en una gota de lluvia, ¿sí? Solamente bajo el influjo del vapor de agua, que está en estado de vapor, por supuesto, y que se difunde hacia la gota, y entonces la gota crece y alcanza ese tamaño. ¿O será que hay otros procesos dentro de la nube que hacen crecer la gota hasta un tamaño de lluvia? Esa es la pregunta finalmente. ¿Ya? ¿Y por qué la obsesión con el tiempo? Porque claro, nosotros sabemos que si tenemos infinito tiempo, la condensación de seguro que puede ser entonces un proceso que genere gotas de lluvia, si es que tenemos infinito tiempo. Pero quizás no tenemos infinito tiempo, quizás tenemos 15 minutos nomás, como tenemos en los trópicos, que tenemos 15 minutos. Quizás tenemos media hora, quizás tenemos una hora. Si tenemos poco tiempo, entonces quizás no es la condensación. Si la condensación se va a demorar 5 horas o 10 días en generar una gota de tamaño de gota de lluvia, entonces quizás la condensación no es el proceso, ¿ya? Y se nos tienen que ocurrir otros. ¿Cuáles podrían ser otros procesos? Por ejemplo, el choque de una gota con otra para formar una más grande. Eso no es condensación, ¿cierto? No, porque la condensación es de la fase vapor a la fase líquida, creciendo todo Calor el latente. tiempo en eso. Alejandro, Que tiene que ver con el calor latente, ese proceso. claro, claro. Pero podría ser que se juntan dos gotas, o tres, o cuatro, o muchas, ¿cierto? Y ese Sí, proceso no necesariamente hay liberación de calor latente ahí, sino que va creciendo nomás la gota. claro, por eso es que estaba haciendo como la diferencia de un proceso con el otro.
exacto. Ahora, podría haber otra cosa más. Por ejemplo, podría ser que en realidad las gotas no se forman como agua líquida, sino que se forman en alguna parte de la nube que está glaciada, o sea, que está en estado de hielo. Y que en realidad las gotas de lluvia solo se forman a partir de los copos de nieve, por ejemplo. Y los copos de nieve en algún nivel se funden y pasan a gotas de lluvia. Y si es que no se funden, entonces caen como copos de nieve. Por ejemplo, ese también podría ser el proceso, que se formaran solo cristales en la nube nomás. Que la condensación tampoco fuera suficientemente intensa como para producir gotas de lluvia. Entonces necesitamos un poco de física y de tiempos y de tamaños para ver si la condensación u otro proceso son los que realmente dominan este crecimiento de las gotas hasta el tamaño de la lluvia, que es como la obsesión que tenemos en esta parte del curso, ¿ya? Y aquí, bueno, vale la pena hacer algún formalismo así simple para la condensación. Entonces lo que uno supone es que uno tiene una gotita, ¿ya? Y tiene un ambiente exterior a la gota. No sé si... ¡Ay, no quiero hacer eso! Un ambiente exterior a la gota, en donde... Perdón, estoy tratando de hacer bien esta cuestión para que se entienda. Entonces, existe como un símil con el tema microscópico, ¿no? Porque en el tema microscópico, de acuerdo a lo que vimos en la lectura, para formar la gota, solo para formar la gota, también hay todo un tema de colisión de las moléculas de agua para que entran, salen, hasta que se acumulan de tal forma que llega a lo que se llama el embrión. Y de ahí crece para formar la gota. Sí, sí, hay una analogía con eso, Alejandro, pero yo lo estoy jugando un poco al misterio ahora, porque no le estoy diciendo cuál es la solución de esto, ¿cierto? Solo le estoy diciendo que vamos a mirar los distintos procesos y vamos a ver cuál es, ¿ya? Pero supongamos que tenemos la gota ahí, ¿cierto? Y en realidad nuestro medio ambiente tiene, contiene una cierta saturación. Por ejemplo, la densidad de vapor de agua fuera de la gota o lejos de la gota en realidad, la vamos a llamar Rho sub B infinito, ¿ya? Que esa es la densidad del vapor de agua lejos de la gota, ¿ya? Lejos de la gota. Y cerca de la gota, bien cerquita de la gota, para ponerlo con otro color, bien cerquita de la gota va a tener un cierto valor. La densidad de vapor se va a llamar Rho sub B de R, ¿ya? Y uno supone que si es que este Rho sub B infinito es mayor que el Rho sub B de R, entonces va a haber una difusión neta de vapor de agua hacia la gota, ¿sí? Como que vamos a tener esa difusión de vapor de agua hacia la gota con un cierto coeficiente de difusión que uno podría llamarlo D, ¿ya? Estas son las típicas cosas de ingeniería química, no sé. Yo no sé quién es de usted, algún ingeniero químico acá o mecánico, ¿no? Ni uno. Ya. Están las típicas leyes de transferencia de materia, ¿ya? En donde, por ejemplo, uno tiene una cierta materia con una cierta concentración acá, una concentración sub I, y aquí, no sé, una concentración sub S, y el flujo va hacia allá, porque acá hay más concentración de esa molécula que acá, y aquí esto podría ser una membrana, por ejemplo. Y entonces uno dice, el flujo va hacia ese lado, y lo más fácil es decir que el flujo es en realidad proporcional a la diferencia de la concentración entre los dos lados nomás, ¿sí? Y ese coeficiente uno le llama una difusividad. Y por eso se llama D eso, porque en realidad el D es un coeficiente de difusión. Y lo que nos está diciendo en realidad es que si yo tengo más vapor fuera de este círculo o de esta esfera que rodea a la gota,
entonces lo que va a pasar es que el vapor va a tender a difundir hacia adentro, ¿ya? Y el flujo neto de difusión es igual al final al crecimiento de la gota, ¿sí? Porque si yo tomo una esfera alrededor de la gota y hay un flujo neto de vapor de agua, evidentemente que el vapor de agua no se va a quedar estacionado acá en esta burbuja, no tiene mayor sentido. En estado estacionario, si hay un flujo neto de vapor, ese flujo neto de vapor va a ir hacia la condensación, ¿ya? Independiente de cuál es la esfera que yo elijo para hacer eso. ¿Ya? Yo podría elegir esta otra esfera, por ejemplo, acá concéntrica, y también el flujo de vapor va a ser igual, ¿ya? Entonces, lo que uno supone es que el cambio, el cambio en la masa de la gota con el tiempo es proporcional al área de alguna de estas esferas, ¿sí? Que sería 4pi por x cuadrado, si es que suponemos que, por ejemplo, que esta distancia de acá es x, ¿sí? El área es 4pi por x cuadrado, por el coeficiente de difusión, por el gradiente del vapor de agua a lo largo de x, de la densidad de vapor de agua. ¿Sí? Entonces, claro, porque la densidad de alguna forma es kilogramos de vapor de agua por metro cuadrado, ¿sí? Este d rho sub b a de x nos va a dar kilogramos por metro, y aquí nos va a dar metros cuadrados, ¿cierto? El área, el 4pi por x cuadrado nos va a dar metros cuadrados, y el coeficiente de difusión va a contener las unidades tales que estos queden kilogramos por segundo, ¿ya? Mientras más grande sea el coeficiente de difusión, más rápido va a aumentar la masa. Mientras menor sea el coeficiente de difusión, más lento va a aumentar la masa. Y uno supone que existe esta ley, ¿ya? Esto es lo clásico, ¿cierto? La difusividad clásica en ingeniería química y en física es simplemente proporcional a la diferencia de concentración o a la diferencia o al gradiente, en este caso al gradiente de la densidad de vapor a lo largo de esta línea, ¿cierto? Desde la gota hasta la esfera, ¿ya? Ahora, claro, si uno integra esta cuestión un poco, ¿ya? Y uno dice, bueno, veamos si esto es independiente de x, ¿ya? Entonces, dm a dt, por un lado. Por otro lado, yo podría aquí multiplicar por dx partido por x cuadrado y dejar eso igual a 4pi por d rho sub b, ¿ya? E integrar esto entre x igual a r y x igual a infinito, ¿sí? Y hacer lo mismo acá, integrar esto entre rho sub b de r y rho sub b de infinito. Como para cualquier esfera concéntrica alrededor de la gota, independiente de la distancia x a la que me encuentre de la gota, el flujo de vapor de agua va a ser el mismo, porque básicamente yo estoy considerando que cualquier desbalance en el vapor de agua va a terminar por hacer crecer la gota, ¿sí? Entonces ese desbalance va a pasar por cualquier esfera chica y por lo tanto el crecimiento de la gota no depende de la posición x en particular en donde yo esté mirando el flujo, ¿sí? Así que dm a dt en realidad es independiente de la integral. Puede salir fuera de una integral que es solo función de x, ¿ya? Entonces esta integral va a quedar solamente entre x igual a r y x igual a infinito de x partido por x cuadrado. Y este otro lado de acá es fácil porque es simplemente 4pi por d por la densidad de vapor en el infinito menos la densidad de vapor en R. ¿Cuánto vale esta integral? Esta es la integral de menos x a la menos 1, ¿cierto? Menos x a la menos 1
evaluado en x igual a r a x igual a infinito. ¿Sí? Así que esto es dm a dt por menos 1 sobre x evaluado en infinito, 0, menos más 1 sobre r, y eso tendría que ser igual a 4pi por d por la diferencia de el vapor, de la densidad de vapor en el infinito, o lejos de la gota, ¿cierto? Muy lejos de la gota. No es el infinito en realidad, ojo. No es que me voy al infinito acá, no, sino que muchas distancias lejos de la gota. La gota tiene un tamaño, en realidad, para ser más preciso, esa es la densidad de vapor del ambiente. ¿Se entiende por qué le llaman del infinito, no? El infinito también es como en notación de ingeniería química o de física, en que uno está muy lejos de la gota, como para que la gota tenga alguna influencia en esa densidad de vapor. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, mirando esta ecuación, llegamos a lo siguiente, llegamos a que el cambio en la masa de la gota con el tiempo, o sea, el crecimiento, que fíjense, estamos logrando un poco lo que queríamos, ¿cierto? Estamos encontrando que la masa de la gota cambia con el tiempo. Bien, eso es lo que queríamos. Bueno, el cambio de la masa con el tiempo de la gota depende de su tamaño, R, fíjense, y también es proporcional al coeficiente de difusividad, efectivamente, y también es proporcional al gradiente, porque si la diferencia entre la densidad de vapor en el infinito del ambiente es grande comparado con la densidad de la gota, entonces obviamente va a haber mucho flujo pasando a la gota va a crecer. Si la difusividad es grande, si el coeficiente de difusión es grande, la gota va a crecer. Pero hay una cuestión que está empezando a aparecer que se ve graciosa, y es que también hay un R ahí metido. Es decir, si la gota es chica, el crecimiento de la gota es pequeño. Si la gota es grande, pareciera que el crecimiento es grande. Ah, ya, pero igual está la masa metida ahí. Entonces, como medio enredado, hacer la interpretación completa. Y lo que uno dice ya es, bueno, independicémonos de la masa, ¿cierto? La masa de una gota es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo de la gota por la densidad del agua líquida. ¿Sí? Esa es la masa de la gota. Ni 4/3 ni pi ni la densidad del agua líquida cambian con el tiempo, así que uno puede escribir esto como 4/3 de pi por rho sub L por d a dt de r cubo, ¿ya? Pero d a dt de r cubo es simplemente 4/3 de pi por la densidad del agua líquida por 3r cuadrado por dr a dt, y eso es igual a 4pi por r por d por la diferencia de la densidad de vapor del ambiente menos la densidad de vapor cerca de la gota, de la superficie de la gota. Y aquí fíjense que apareció un r cuadrado acá, se cancelan esos 3, se cancela el 4pi, se cancela una r y la otra r queda debajo, así que nos va a quedar así la ecuación. Nos va a quedar que dr a dt ahora es igual a d partido por rho sub L por r por la diferencia de la densidad del vapor del ambiente menos la densidad de vapor cerca de la superficie de la gota. ¿Se entiende lo que hemos hecho hasta el momento o no? Esto ustedes lo leyeron, ¿se acuerdan? Que lo leyeron, esa era la tarea para hoy día. Ya, así que no espero que les cause sorpresa nada de lo que estamos haciendo ahora. Ok. Puesto así, todavía parece un poquito enredado y lo quisiéramos escribir esto también en términos de la supersaturación, pero sabemos que la supersaturación
no está en función de la densidad de vapor, sino que está más bien en función de la presión de vapor. Entonces sabemos que para el agua líquida, perdón, para el agua en estado de vapor, uno puede escribir E igual a ρ por R sub B por T, que sería la ley de los gases, ¿cierto? De los gases ideales, aplicada específicamente al vapor de agua. Uno no puede hacer eso, nosotros sabemos ya del principio del curso que podemos hacer esta aplicación porque la presión parcial de vapor también cumple con una ley de los gases. Aquí aparece el tiro el ρ sub b. Así que uno podría decir que ρ sub b en el infinito, ¿cierto?, está relacionado con el E en el infinito y partido por un R sub B y por un T. ¿Ya? Ahora, uno puede suponer que cerca de la superficie de la gota, a pesar de que está ocurriendo la condensación, y ahí uno podría pensar, a lo mejor ahí se está liberando calor latente, uno podría pensar que son distintas las temperaturas, pero también está ok considerar que las temperaturas son iguales, tanto cerca de la superficie de la gota como bien lejos de la superficie de la gota, son iguales las temperaturas, pero lo que no son iguales son las presiones de vapor, ¿ya? Y por lo tanto, la presión de vapor acá está relacionada con ρ sub b, mientras que la presión de vapor acá es la presión de vapor cerca de la gota, ¿ya? Y bueno, lo que sucede aquí también es que si uno escribe esto de otra forma, uno lo podría escribir así. Podría escribir dr de t es igual a d por ρ sub L por R por ρ sub B infinito por ρ sub B infinito menos ρ sub BR dividido por ρ sub B infinito. Fíjense que estoy multiplicando y dividiendo por ρ sub B infinito, ¿ya? Solo por molestar nomás, ¿ya? Para que me dé esta expresión de acá. Ahora, esta expresión de acá, Con la ley de gases se reemplaza por las presiones de saturación. exacto. O sea, presiones de vapor. Exacto. Yo puedo hacer eso de ahí, ¿cierto? Y poner eso acá. Como las dos, tanto la densidad de vapor en el infinito como la densidad de vapor cerca de la gota, las dos están divididas por R sub B partido por T. Así que en realidad se puede escribir eso así nomás. Se puede escribir como dr de T igual a D por ρ sub L por R por ρ sub B infinito por la presión de vapor en el infinito menos la presión de vapor cerca de la superficie de la gota dividido por la presión de vapor en el infinito. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué creen con respecto a la presión de vapor cerca de la gota? La presión de vapor cerca de la gota es la presión, es muy parecida o es la presión de vapor de saturación a la temperatura en la que está la gota. ¿Por qué es la presión de vapor de saturación? Porque está el agua líquida ahí, pues como una superficie, ¿ya? Y salvo que uno considere que la gota es muy muy pequeña, es muy parecida a la presión de vapor de saturación sobre una superficie plana, ¿ya? Y la podemos aproximar por eso. Entonces podemos decir que E de R es aproximadamente igual a E sub S de R. Que en realidad E sub S no es función de R, ¿ya? Sino que E sub S es función de T, ¿ya? Así que ahí simplemente podemos escribir E sub S.
Y por otro lado, E infinito, la presión de vapor en el infinito, cuando está dividiendo acá esta cantidad, la verdad es que tampoco es demasiado distinta a E sub S. Si fuéramos a reemplazar E infinito por E sub S y E por E sub S acá arriba en el numerador, estaríamos fritos porque nos daría 0, ¿cierto? Pero queremos dividir por algo acá. Y ya les voy a explicar por qué hacemos esa aproximación tan rara. Cuando uno hace eso, le queda que dr a dt es igual a, o sea, la tasa de cambio de la magnitud, del tamaño de la gota con el tiempo, queda proporcional a esta difusividad, inversamente proporcional a la densidad del agua líquida, inversamente proporcional al tamaño de la gota, proporcional a la densidad de vapor en el infinito o a la densidad de vapor en el ambiente, multiplicado por E en el infinito menos E sub S dividido por E sub S. ¿Ya? Y la gracia de hacer esta aproximación, de reemplazar aquí abajo solamente en el denominador E sub S y no en el numerador, es que esto de acá es aproximadamente la supersaturación. ¿Sí? Porque es, pues, ¿qué tanto está separada la presión de vapor del ambiente de la presión de vapor que corresponde con esa temperatura? O sea, ¿qué tanto más vapor de agua tenemos en el ambiente que lo que debería haber por temperatura? Esa es la supersaturación, comparado con lo que hay, con lo máximo que puede haber por temperatura, ¿cierto? Cuando E infinito igual a E sub S, entonces la supersaturación es 0. Está bien, porque en ese caso estamos justo en la circunstancia en que estamos saturados. Así que esa es la supersaturación, y esto nos queda bien simple entonces ahora, porque nos queda que el cambio del tamaño de la gota con el tiempo, si quieren aquí multiplicado por R por dr a dt es igual a G sub L por S, donde G sub L, vamos a definir G sub L. G sub L se define como D por ρ sub B infinito dividido por ρ sub L. Que obviamente es una constante para un ambiente dado, ¿cierto? Para un ambiente dado, la difusividad es una constante, la densidad del agua líquida es una constante, y también la densidad de vapor del ambiente también debiera ser una constante para un ambiente dado. Y eso multiplicado por la supersaturación nos da R por dr a dt. ¿Ya? ¿Cómo interpretamos esta ecuación entonces a la que hemos llegado? ¿Cuál es la interpretación física de esto? Que mientras más pequeña es la gota, más difícil es que crezca en el tiempo. No sé, yo más bien tiendo a... Espérense. Yo más bien tiendo a pensar que en realidad... En realidad es al revés de lo que estás diciendo tú, Alejandro, creo. Porque mira, Sí. dr a dt es la tasa con la que crece la gota, ¿cierto? Pero eso es igual a G sub L por S, que para una cierta supersaturación son constantes. Estas cosas son constantes. Dividido por R. Mientras más chico es R, Más grande es R. es la tasa a la que crece. Y a medida que R se va haciendo grande, esto se va haciendo cada vez más pequeño. Sí, me confundí. Sí, perdón. No, está bien, sí. Ya, y entonces, aquí hay un par de cosas bien interesantes que notar con respecto a la condensación. La primera es que la condensación está de alguna forma discriminando a las gotas más chicas positivamente, ¿sí? Las hace crecer más rápido.
Y a las grandes las hace crecer más lento. ¿Qué les parece eso a ustedes? Si uno partiera con una cierta distribución de gotas, ¿qué creen ustedes que le pasaría a esa distribución de gotas? Supongamos que yo les muestro una distribución de gotas. Y ahora no estoy hablando en sentido figurado cuando digo distribución. Estoy hablando de verdad. Entonces, por ejemplo, si esta fuera la frecuencia y ese fuera el tamaño de las gotas, y las gotas se distribuyeran en torno a un cierto R0, y yo tuviera unas pocas gotas más chicas, muchas gotas cerca de R0 y unas pocas gotas más grandes, o muchas gotas más grandes. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Creen ustedes? Bueno, lo que pasaría con el tiempo, podríamos verlo así con esto rojo de acá, es que estas gotas más chicas crecerían más rápido que las gotas que son más grandes. ¿Sí? Las gotas grandes crecerían lento, las gotas chicas crecerían rápido. Entonces como que la condensación va a tender un poco a achatar la distribución de tamaño, y si es que uno deja que la condensación siga operando y siga operando, finalmente la condensación termina por producir menos dispersión del tamaño de las gotas que lo que uno tenía originalmente. ¿Sí o no? Porque es como que uno tuviera 10 corredores de los 100 metros planos y uno les diera propulsores a los que corren más lento, y a los que corren más rápido uno les da propulsores más chiquititos. ¿Sí? Y entonces después uno quiere ver cómo llegan a la meta, o qué tan distintos son ahora después de los 100 metros planos, y uno se va a dar cuenta que los tiempos quizás se van a achicar, ¿cierto? Porque quizás todos van a crecer, pero unos van a crecer más rápido, los más chicos van a crecer más rápido y los más grandes van a crecer más lento. Así que las gotas se van a tender a concentrar en su distribución de tamaño, ¿ya? Y eso es un poco lo que se ve en las figuras del Wallace, ¿ya? En que, claro, en que alguien midió esto, alguien lo midió. No sé, no puedo hacer esta cuestión, ¿o sí? Control Alt 4 o control. Espérense. Control 5. Ay, qué raro. Claro, mire. Esa imagen del Wallace y Hobbes muestra la distribución de tamaños de gota en una nube medido a 244 metros sobre la base de una nube cálida, y la distribución de tamaño calculada suponiendo que el crecimiento solo ha ocurrido por condensación. Es decir, uno tiene aire que va subiendo dentro de la nube, ¿sí? Se va supersaturando y se activan los núcleos de condensación de nube cálida, y a medida que se van activando, cada núcleo va creciendo solo por condensación. Y entonces, el rojo son las observaciones y el azul es el modelo. ¿Y qué me dicen ustedes? ¿El modelo funciona o no funciona? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Es malo? El modelo es excelente, excelente. ¿Ya? Quiere decir que con buena probabilidad lo que está pasando ahí es que efectivamente las gotas solo están creciendo por condensación, y fíjense que el crecimiento por condensación tiende a una distribución de gota
que se denomina o se llama monodispersa. Es decir, una distribución de tamaño en que predomina un tamaño de gota, que sería en este caso los 6 micrómetros, y con muy poca variabilidad en tamaño. Hay unas poquísimas gotas de 4 y 5 micrómetros y unas poquitísimas gotas de 7 micrómetros. La mayor parte de las gotas mide 6 micrómetros. ¿Y por qué pasó eso? Porque si es que partieron de otra forma, si es que las gotas partieron de otro tamaño, supongamos que al principio de su viaje, ¿cierto? La distribución de tamaños era así como esta, ¿cierto? Más dispersa. Estas gotas crecieron muy poquito, estas crecieron mucho más y terminaron así. Terminaron todas ahora monodispersas después de un cierto tiempo. Después de un cierto tiempo, entonces la distribución es mucho más monodispersa. ¿Ya? Otra cosa interesante que notar de la condensación es esta curva esquemática que la vamos a volver a mirar porque esto por ahora no la entendemos demasiado bien, ¿ya? Y es la siguiente, que la condensación parte sumamente rápido, ¿sí? En los primeros tiempos. No dice cuánto tiempo, ¿cierto? No nos está hablando exactamente de un tiempo acá, pero parte rápido para gotas pequeñas. Aquí en este eje va aumentando, aumenta el tamaño de las gotas. ¿Sí? Y aquí crecen rápido, pero se va achantando, como que a los 20 micrómetros deja de ser tan importante el crecimiento por condensación y empieza a pasar otra cosa, que empieza a ocurrir otro fenómeno. Ya aquí estamos en la condensación y acá estamos en otro fenómeno que se llama la colección. ¿Ya? Y ya vamos a ver qué es lo que es la colección. Pero entonces lo que empieza a suceder es que pasados estos 20 micrómetros de tamaño en gotas de nube, que todavía está lejos de ser un tamaño suficiente como para caer de la nube, recuerden que para caer de la nube se necesita del orden de 1 milímetro de tamaño o algo así, para caer como una gota de lluvia, empieza el crecimiento por colección. ¿Ya? Y el crecimiento por colección, unos pocos micrómetros más allá de este tamaño en donde comienza, empieza a ser el dominante por sobre la condensación. Entonces la condensación domina al principio del crecimiento del tamaño de gota y luego de eso comienza este otro proceso que es la colección. ¿Qué es la colección? Ya, antes de eso, antes de ver qué es lo que es la colección, uno debiera hacer un pequeño repaso, ¿cierto?, de la ley de empuje o de cómo cae una esfera, ¿cierto?, sujeta a un fluido que le produce roce, ¿sí? Si uno supone que hay una esfera, ¿cierto?, cayendo, como esta de acá, esto sale mejor si es que lo hago con dos colores. Supongamos que tenemos una esfera que viene cayendo y tenemos aire alrededor. El aire produce turbulencia sobre la esfera y esa turbulencia produce un cierto arrastre, ¿ya? Una fuerza de arrastre que va en la dirección contraria de la fuerza de gravedad, ¿cierto? Que sería en este caso mg. Aparte de eso, la gota tiene una cierta densidad, ¿cierto? Rho sub L, en general la densidad del agua líquida, y el aire tiene otra densidad que sería la densidad Rho sub B o Rho nomás, Rho del aire. Así que eventualmente también hay un cierto empuje asociado a la gota, ¿sí? El empuje, como las diferencias de densidad son más o menos grandes,
el empuje no es demasiado importante, porque el empuje es importante cuando las diferencias de densidad son más bien pequeñas, ¿sí? Si supongamos que el empuje fuera grande, perdón, si la diferencia de densidad es grande, es como tirar una pelota de hierro a la piscina. El empuje de la pelota de hierro no va a ser una fuerza fundamental para determinar la dinámica de esa pelota de hierro, porque nosotros sabemos que el empuje es proporcional a la masa del fluido desplazado. La masa del fluido desplazado es una pelota de agua, del mismo volumen que la pelota de fierro, ¿cierto? Pero la masa de una pelota de agua comparado con la masa de una pelota de fierro es pequeñita, y es una corrección que uno hace, pero es una corrección que no tiene demasiada importancia para efectos de el cálculo dinámico. Ya ahora uno lo puede hacer, ¿cierto? Uno dice, bueno, sea un cuerpo de densidad ρ' y volumen B' que está cayendo en el aire, que tiene una densidad ρ, ¿sí? La gravedad de ese cuerpo va a ser ρ' por B' por G, ¿cierto? Y va a haber una cierta empuje que va a estar dado por la masa del fluido desplazado. El fluido tiene densidad ρ, volumen B' y G. Así que en realidad el balance de fuerzas es entre la gravedad, ¿cierto?, que tiende a mover el objeto hacia abajo, y eso se tiene que igualar con el empuje, que tiende a tirar el objeto hacia arriba, y la fuerza de roce con el aire, que se llama F drag en este caso, que tiende a tirar la pelotita hacia arriba. ¿Ya? ¿Por qué estamos viendo esta teoría? Porque nuestra colección, ¿sí?, va a ser críticamente dependiente ahora de lo que haga la partícula en la nube. ¿Ya? ¿Y por qué va a depender críticamente? Porque para poder colectar yo una gota, necesito tener cierta velocidad relativa entre dos gotas, ¿sí? Imagínense que dos gotas están viajando dentro de la nube a la misma velocidad. Si es que las dos gotas están viajando en la nube a la misma velocidad, exactamente la misma velocidad, ya sea que caen o que suben, da lo mismo, nunca se van a juntar. Porque nunca se van a alcanzar. Necesitan tener cierta velocidad diferencial entre ellas. ¿Cuál podría ser la causa de una velocidad diferencial entre ellas? El distinto tamaño, por ejemplo. Entonces necesitamos una expresión para la velocidad relativa de las gotas en función de su tamaño. ¿Ya? Y entonces, bueno, uno dice, si es que la pelotita es una esfera, entonces, bueno, el volumen prima va a ser igual a 4/3 de pi por r al cubo, y por lo tanto, esta expresión de acá va a ser simplemente 4/3 de pi por r al cubo por g por ρ' menos ρ. Eso va a ser igual a la fuerza de arrastre. ¿Sí? Y la fuerza de arrastre tiene una expresión también en fluidodinámica, que es la siguiente. La fuerza de arrastre, bajo ciertas condiciones, ya esta fuerza de arrastre funciona siempre y cuando uno tenga turbulencia, es decir, que el número de Reynolds sea alto. Ya eso no lo vamos a discutir en detalle ahora, pero esta fórmula funciona siempre y cuando haya turbulencia. Entonces, el arrastre es 6pi por la viscosidad del aire, que es una propiedad intrínseca del aire, ¿sí?, por el radio de la partícula, por la velocidad de la partícula. O sea, la fuerza de arrastre depende de la velocidad. Si la velocidad crece, la fuerza de arrastre crece. Si la velocidad disminuye, la fuerza de arrastre disminuye. Y por lo tanto, uno puede igualar esto a 4/3 pi r cubo g ρ'
menos ρ. Y si se fijan, esto no tiene tiempo involucrado. Por lo tanto, aquí hay un balance de fuerza exacto. Y si es que hay un balance de fuerza exacto, significa que la partícula no está ni acelerando ni desacelerando. Su velocidad es constante. Y esta velocidad se llama la velocidad terminal de la partícula, ¿ya? Y en ese caso la velocidad terminal va a ser, fíjense que aquí hay un 3 medios, y aquí entonces quedaría 8 18avos. 8 18avos, sí, sí. Qué raro. No, es como 6 por 3, 18, 4 18avos, ¿cierto? El pi se va uno de estos r, queda un r cuadrado, queda un g, así que b es igual a 4 18avos de r cuadrado por g por ρ' menos ρ partido por la viscosidad del aire. ¿Ya? Y eso es 2 novenos de g por ρ' menos ρ por r cuadrado partido por nu. ¿Sí? Si es que la densidad de la gota es mucho mayor que la densidad del aire, lo cual es verdad para las gotas, ¿cierto? Porque las gotas están hechas de agua líquida, el aire está hecho de aire, son como 1000 veces más grande la densidad, así que B se puede simplificar nomás como 2 novenos de G por ρ' partido por... ¡Ay! El noveno y la G me quedaron iguales. Eso está muy mal. Vamos a hacer bien los numeritos. 2 novenos de G por ρ' A. Y aquí ya estoy despreciando el ρ porque es muy pequeñito comparado con ρ'. ρ' por r al cuadrado. Y entonces fíjense que la velocidad terminal de una gota de fluido es proporcional, y aquí me falta una viscosidad del aire, es proporcional al tamaño al cuadrado de la gotita. Mientras más grande la gota, mayor es el tamaño de la velocidad de sedimentación. Y aquí curiosamente aparece el COVID, mostrándonos su corona, porque desde el año pasado, más o menos mediados de año, había una discusión sobre los métodos de contagio del COVID, ¿ya? Y la Organización Mundial de la Salud, que es la World Health Organization, ¿ya? No confundir con la Organización Mundial de Meteorología, que es la World Weather... No, ¿cómo se llama la Organización Mundial de la Meteorología? Con M o no? WMO. Estoy Exacto. chamoyando. Sí, es la World Health Organization y esta es la World Meteorological Organization, ¿ya? No confundir, yo siempre las confundo y he llegado a decir estupideces como por ejemplo que fue la Organización Meteorológica Mundial la que estaba a favor de la campaña de preservativos en los años 90, ¿ya? Nada que ver. Esta es la Organización Mundial de la Salud. Y ellos tenían un problema con los modos de contagio, entonces lo que ellos decían era lo siguiente, que todas las partículas con tamaños menores a los 5 micrómetros eran los aerosoles, y los aerosoles en general no contagiaban del COVID. Esto estamos hablando del 2020, ¿sí? No contagiaban del COVID.
sino que el contagio ocurría principalmente con aquellas partículas mayores a los 5 micrómetros que ellos llamaban gotas. Gotas. ¿Ya? Y según la WHO, según la Organización Mundial de la Salud, el contagio ocurría de la siguiente forma. Una persona que hablaba o tosía tiraba gotitas a otra persona y esas gotitas le podían caer en los ojos, en la boca o en la nariz, y estas gotitas eran todas mayores a 5 micrómetros, ¿ya? Y por lo tanto caen, según ellos caen a 1 o 2 metros de distancia, y por lo tanto a 2 metros de distancia es seguro estar, porque va a la gota y cae acá. ¿Ya? Y esto entonces se llaman las gotas balísticas. En el sentido que son expulsadas por la boca de una persona y caen en una trayectoria parabólica, ya como si fueran un proyectil. Y básicamente caen. ¿Cuál es el problema con esta con esta visualización de la Organización Mundial de la Salud? Es que las gotas de 5 micrómetros, los aerosoles de 5 micrómetros de diámetro, ¿ya? Que sería en este caso R 2,5 micrómetros, o sea, 2,5 micrómetros de radio, no son gotas realmente, son aerosoles, ¿ya? Y entonces aquí uno puede intentar ver, por ejemplo, cuáles son las velocidades típicas de sedimentación de estas gotas, ¿ya? O de estos aerosoles, diría uno. Porque en general, las cosas que uno emite son fluidos, que es mayormente agua, son fluidos respiratorios que se llaman, ¿ya? Que es como el fluido que cubre los alveolos, la garganta. Cuando uno habla, lo que uno está haciendo es que uno hace vibrar, ¿cierto? A alta frecuencia las cuerdas vocales, y las cuerdas vocales emiten ciertas partículas al hacer eso. Pero también cuando uno respira, los pulmones, los bronquios también vibran y también emiten partículas que salen así como que el fluido se vuelve laminar, o sea, se producen como desplazamientos de la lámina de fluido dentro de los órganos de nosotros y se producen pequeñas gotitas. Esas gotitas son las que salen fuera. Y entonces tienen tamaños de este orden, de 2,5, 5, 10, hasta 100 micrómetros. Pero entonces cuando uno va, por ejemplo, a mirar cuál es la velocidad de sedimentación de esta gota, si es que uno tiene una gota de radio 10 micrómetros, o sea, R del orden de 10 micrómetros, es decir, diámetros del orden de 20 micrómetros, muy lejos de los 5 micrómetros que la Organización Mundial de la Salud considera que empiezan a ser gotas balísticas. Si uno tiene radio 10 micrómetros, diámetro de 20 micrómetros, la velocidad que uno calcula de sedimentación a partir de esta fórmula, que se llama la ley de Stokes, ¿sí? Ley de Stokes, es del orden de 0,3 centímetros por segundo. Entonces, supongamos que uno está separado de otra persona y que uno emite esta partícula de 10 micrómetros de radio a 2 metros de la persona, ¿ya? Y uno está también, supongamos, a 1,5 metros de la persona, son 150 centímetros, ¿sí? ¿Cuánto se demora la gota en caer al suelo si es que tiene un radio de 10 o un diámetro de 20 micrómetros? Esto en realidad la WHO, el diámetro de 5 micrómetros es lo que definen ellos como el diámetro entre aerosoles y gotas. Bueno, si tenemos 1,5 metros a la boca, supongamos una distancia promedio de una persona, o un poco menos, si quieren, esto va a demorar del orden de 3 o 4 veces este tamaño, ¿cierto? En segundos, ¿ya? Del orden de los 500 segundos.
y eso es del orden de los 8 minutos. ¿Ya? Es decir, una gota, según la según la Organización Mundial de la Salud, una gota de tamaño 20 micrómetros se demora cerca de 8 minutos en caer al suelo. Eso no es una gota balística. ¿Por qué? Porque tampoco las habitaciones, si es que uno está en un lugar cerrado, están quietas, sino que hay movimientos turbulentos, ¿sí? Dentro de una habitación. Y son movimientos turbulentos con velocidades de este orden también, del orden de los centímetros por segundo. Por lo tanto, gotas de este tamaño no son gotas, son aerosoles, flotan. Y si es que estas son las gotas, por ejemplo, que producen los contagios, entonces no saca nada uno con estar a 2 metros de la persona, porque la gota no va a caer al suelo, sino en 8 minutos. ¿Qué va a pasar entre medio? Que va a ser levantada y bajada por la circulación dentro de una habitación. Y ahí lo que sucede es que una persona cantando, hablando en un lugar cerrado, emite muchas de estas gotas. Si es que está contagiado, durante muchos minutos las gotas van a estar flotando, mucho más que 8 minutos de hecho. Porque lo que uno sospecha es que va a haber corrientes ascendentes que van a elevar esta cuestión de esta gota, y después van a haber corrientes que también que la van a bajar, pero después la van a volver a subir y se va a mezclar nomás con el aire. No va a caer ni va a sedimentar. Y ahí está la posibilidad de que otra persona la respire y entonces esa gota contiene el virus y entonces uno se contagia. ¿Con cuántas gotas uno se contagia? Hay gente que hace los cálculos, se necesitan tantos viriones de COVID para contagiarse. Una gota le trae no sé cuántos viriones. Una persona es capaz de emitir tantas gotas por hora. Y entonces empiezan los cálculos del riesgo, porque los cálculos del riesgo dependen de cuánto tiempo uno está con una persona que está contagiada y qué tan encerrado está el aire, de manera que esas gotas no se pueden diluir con aire limpio, ¿sí? Si es que uno está con una persona que está contagiada y esa persona estamos en un lugar cerrado durante 2 horas, la probabilidad de contagiarse es muy alta, el riesgo es muy alto. Y el riesgo decrece si yo decrezco el tiempo de interacción, si yo ocupo mascarilla, porque la mascarilla filtra esos tamaños de gota, y no son las gotas balísticas las que hacen el trabajo del contagio, ¿ya? Esa vía de contagio aparentemente es muy extraña y muy difícil de conseguir, porque requiere que uno justo hable y le achunte justo con una gota balística a una membrana de la persona, al labio, a la nariz, al ojo. Si cae en la cara, en la mejilla, la persona no se contagia. Si cae en el pelo, la persona no se contagia. Solo se contagiaría si cae en la boca. La gente que estudia esto se da cuenta que es imposible que el virus sea tan contagioso si es que ese es el mecanismo de contagio. ¿Ya? Y la otra cosa es que, no sé si ustedes han leído los papers o han leído de esto, muchos de los eventos que se llaman de superpropagación, que es cuando una persona contagia a 100 incluso a 200 personas, hay hasta casos, ocurren cuando hay una persona contagiada que está en una sala cerrada. Caso típico, iglesia en Corea del Sur, donde una persona contagió a 80 personas en un rito que se extendió por 3 horas, o en un coro en Estados Unidos, en donde una persona contagió a 60 otras personas en un ensayo de coro. Y por supuesto que no todas las personas estuvieron a menos de 2 metros una de la otra. No todos los contagiados estuvieron en esa situación. Menos los contagiados estuvieron todos hablando con la misma persona que estaba contagiada y recibieron sus gotitas justo en las membranas para que lo contagiaran. En ese caso, el contagio ocurrió por respirar los aerosoles, que son estas gotas grandes. Entonces, la Organización Mundial de la Salud metió las patas de manera tremenda con esto al principio de la pandemia, porque lo que ellos sugerían era que bastaba con la distancia física para evitar el contagio.
Y el uso de mascarilla después apareció también como una manera de retener las gotas. Pero no basta ni con la distancia física, ni con el uso de mascarillas quirúrgicas que retienen las gotas, sino que lo que hay que ocupar son mascarillas que filtran, es decir, no pueden tener hoyitos ni pueden tener espacio entre medio, porque si no uno va y respira las gotas de otra persona, las gotas pequeñas, ¿cierto? Estos aerosoles, uno los respira, y la distancia física no es suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente. ¿Ya? ¿Y por qué es necesaria? Porque en realidad los aerosoles se emiten con mucho más concentración cerca de la persona con la que uno está hablando. Si es que uno está cerca, uno respira el influjo, el vaho de aerosoles, y por lo tanto, si es que uno conversa a menos de la distancia física, sin mascarilla, con una persona, uno está muy en riesgo de contagiarse, pero si es que uno está lejos, entonces el riesgo sigue igual, porque estas partículas son capaces de viajar porque sedimentan en tiempos muy largos. Si es que uno está mucho tiempo en una sala cerrada, en un restaurante, en un lugar cerrado, en un teatro, en un casino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Habían escuchado de esto o no? ¿Habían escuchado de cómo se producía el contagio? Yo había escuchado lo inicial, lo que usted comentaba de cuando recién empezó lo de la pandemia y que decían que bastaba eso de tener como cierta distancia y utilizar la mascarilla y que las gotas en realidad, o sea, que cuando nosotros hablábamos, las gotas caían directamente al suelo y que con esa distancia, manteniendo esa distancia, no había probabilidad de contagio y demás. Pero después me parece que llegué a escuchar algo de que ya no bastaba eso en realidad, pero no volví a escuchar más allá sobre el tema. Ajá. Sí. Bueno, esa es la razón de por qué hay que ventilar. Ya, la ventilación tiene que ver con que lo que uno quiere hacer al final es diluir la concentración de estos aerosoles que potencialmente está emitiendo a alguien que está contagiado. Si uno tiene todo cerrado, los aerosoles se van acumulando, 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 y entonces la probabilidad de respirarlo es altísima, ¿sí? Entonces, ventilar es la única solución para eliminar estos aerosoles. Si es que uno no tiene otra cosa que se llama los filtros, ya que uno puede tener una maquinita, ¿cierto? Que pesca el aire y lo hace pasar por un filtro de partículas y entonces devuelve el aire a la habitación filtrado de todas las partículas que están dando vuelta. Ya eso también es una posible medida de mitigación al contagio. Pero esto tiene varias aristas, ¿ya? Esto tiene muchas aristas porque, em, como ustedes saben, de partida la autoridad no reconoce esto como la vía principal de contagio y todavía están ocupando la sanitización como lo principal, el lavado de manos, la sanitización de las superficies. No hay ninguna evidencia de contagio por superficie en un año y medio de pandemia. En un año y medio de pandemia no se sabe de un caso en un paper de personas que se hayan contagiado tocando una superficie y después llevándose las manos a la boca o algo así. No significa que no ocurra, pero no hay evidencia escrita en la literatura del contagio por superficie. Entonces, sanitizar un lugar es lo que están proponiendo hacer en el transporte público en Santiago. Uno ve pasar las micros, sobre todo las micros más nuevas, los autobuses más nuevos en Santiago no tienen ventanas. Tienen ventilación nomás, aparentemente. Y en invierno, no necesariamente los choferes prenden la ventilación, por razones de confort térmico. Entonces, esta información que está disponible, que se la hemos enviado a todos los especialistas de los ministerios y toda la cosa, aparentemente todavía no pasa a la población, no se entiende el contagio, la gente sospecha que se puede contagiar en el metro, y eso es posiblemente cierto, en las micros también, en los supermercados, y bueno, esa es un poco... Mi impresión es que si la gente entendiera cómo funciona el contagio,
tendríamos mucho menos casos simplemente porque la gente sabría cómo cuidarse, ¿ya? Porque cuando la autoridad habla y dice y mantener todas las medidas sanitarias y todas las medidas de autocuidado, pero ¿cuáles son esas medidas? Como que nadie sabe. Si uno no sabe cómo se contagia, cuáles han sido los contagios, cómo han ocurrido, pareciera que las medidas sanitarias son ocupar la mascarilla y lavarse las manos nomás, ¿sí? Pero es un poco más que eso. Ya, yo también, al aire libre, obviamente, mucho menos la probabilidad de contagio, pero yo todavía veo personas que aparentemente son de distintas casas que están conversando en la calle, por ejemplo, sin mascarilla, súper cerca. Ya, eso eh, probablemente no es seguro. ¿Ya? Y hay un montón de conductas que no son seguras y otras que son súper seguras. ¿Ya? Y en este momento tenemos prohibida un montón de cosas seguras, tenemos permitidas un montón de cosas que no son seguras, tenemos prohibidas cosas que no son seguras, tenemos permitidas cosas que sí son seguras. O sea, está toda la matriz, ¿sí? Y lo que uno quisiera es que estuvieran prohibidas las cosas inseguras y estuvieran permitidas las cosas seguras. Ese es como el óptimo, ¿sí? Pero ese óptimo no se logra porque tampoco hay un entendimiento claro del contagio y es desesperante, ¿ya? Desesperante. Tengo colegas, nosotros acabamos de sacar como un documento, hace poco sacamos un documento para abrir las escuelas, ¿ya? Y me tocó leer mucho sobre esto, leer muchos papers de fluidodinámica, de ambientes cerrados, de partículas, de aerosoles, de COVID, lo que fuera. Y la idea que uno se hace es que, como esto es un cambio de paradigma, porque para los médicos estas siguen siendo gotas balísticas y estos son los aerosoles, y los aerosoles se combaten con mascarilla y las gotas balísticas también, y no todos entienden esto, entonces hay mucha resistencia del gremio de la medicina y de los profesionales de epidemiólogos más viejos, y algunos que ya entienden la cuestión y que se dan cuenta que están equivocados todo el tiempo antes. ¿Ya? Porque esto no es solamente un error que cometieron para el COVID, sino que es un error que lleva como casi 100 años en la medicina, que parte como el año 1920 y con uno de los epidemiólogos más importantes de la historia, que escribió un libro y entonces él dijo que las enfermedades probablemente se transmitían mayormente por gotas y no por el aire. ¿Ya? Y se equivocó, pero era lo que se sabía y el año pasado fueron científicos atmosféricos, ya colegas de nosotros, los que dieron la alerta de que probablemente estaban todos los médicos equivocados, ya, y la gente, sobre todo la gente de la Organización Mundial de la Salud. Así que esto no tiene más de un año, ya, y entonces hay mucha resistencia todavía a tomar las medidas que corresponden para evitar el contagio. Y menciono esto aquí en esta parte del curso porque es absolutamente contingente, pero también porque estamos viendo esto, o sea, porque estamos viendo gotas, estamos viendo cómo crecen y estamos viendo también cómo se mueven dentro del aire, ¿ya? Así que por eso me permití hablar de esto. No sé si alguien más cachaba todo esto, o alguien más se había informado de cómo era los mecanismos de contagio y tenía claro que era por el aire y todo eso, o por qué funcionan las mascarillas, qué mascarillas funcionan. Yo lo del contagio por aire lo escuché hace poco, pero hace muy poco, tal vez menos de un mes podría ser. Y que salió como todo eso de que hay que ventilar y todo, pero antes nada. Ajá, Era como por gotitas. Sí. sí, sí. Bueno, yo les he contado, yo me he leído todo, ¿ya? Me he leído no sé cuántos papers, como 100. Y con los otros colegas epidemiólogos y colegas también de la Católica escribimos esta cosa para la escuela. Y tenemos como un grupo de activismo ya, activismo científico, porque ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Educación todavía son explícitos respecto de esto, ¿ya? El Ministerio de Salud un poco, el Ministerio de Educación nada, ¿ya?
están completamente enceguecidos por la ideología y piensan que tienen que abrir los colegios ya, no importa, como sea. Ya las medidas del Ministerio de Educación hablan de la ventilación, pero hablan de ventilar la sala una vez, 3 veces en la jornada, al menos. ¿Ya? Las jornadas pueden durar 6 horas. Si lo hacen así, los contagios ocurren en 10 minutos. Hay un paper en donde una persona contagiada estuvo 10 minutos en un restaurante con otras personas que después resultaron contagiados por esa persona en China. Fueron 10 minutos nomás en que el contagiante y el contagiado estuvieron juntos. Eso bastó, sin ventilación. O sea, claro, a lo mejor no hubo una super propagación, no se contagió toda la gente del restaurante. En ese paper se contagiaron 7 personas de 15 que estaban en el restaurante. La mitad de la gente del restaurante se contagió, pero lo curioso del paper es que se contagiaron 2 que estuvieron 10 minutos solamente en el restaurante con la otra persona. O sea, eso bastó. Entonces, ¿Y eso con bien, mascarilla? no, pues sin mascarilla. Ah, ya. O sea, sí, esa sí puede haber sido una balística directa a la boca. No puede haber sido una balística porque estaban sentados a una distancia mucho mayor que lo que permite la bota balística. Ya. ¿Sí? Entonces se sabe también que ese contagio fue por aerosoles. Y ocurrió solo en 10 minutos. Entonces, sin mascarilla y sin ventilación. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando uno empieza a cachar lo de las mascarillas, también qué tan efectivas son las mascarillas. Las mascarillas de los niños, hay animal print, hay cualquier cantidad de cuestiones, Pokémon, lo que ustedes quieran, que no tienen ninguna certificación, ¿ya? Entonces dejan pasar, no sé, la mitad del aire. La mitad de las partículas salen para afuera. Entonces, en una sala de clase con 30 niños, la efectividad de las mascarillas es baja. Por lo tanto, si no hay ventilación y hay altas tasas de contagio comunitario, va a haber altísimas tasas de contagio. Ya, yo no sé si, bueno, no creo que ustedes sean tan obsesivos con la pandemia como yo, pero yo estoy siguiendo la pandemia en Inglaterra. Hace 2 semanas en Inglaterra habían 2.000 casos diarios. Ya, hoy día anunciaron 11.000 casos. Están de nuevo entrando en una ola. Inglaterra tiene la misma tasa de vacunación más o menos que Chile. Y se sabe que más del 90% de los casos son de la variante india, de la variante Delta, ¿ya? Que es 2 veces más contagiosa que la variante normal y que más encima escapa a la inmunidad de la vacuna Pfizer como en un 30%, de la Sinovac aparentemente escapa mucho más. Y esa variante no ha llegado a Chile todavía, ¿ya? Entonces, cuando uno escucha al ministro de Educación decir que los colegios tienen que volver en julio, es que nos está mandando así al choque, ¿ya? Está mandando a los niños al choque contra esa variante Delta que tarde o temprano va a aparecer. Y si eso pasa, todos los mitos alrededor del contagio de los niños, de que no se contagian, también van a desaparecer porque en Inglaterra los niños se están contagiando. Así que, y son los que están llevando la pandemia adelante, porque en Inglaterra también están funcionando los colegios en estos momentos, ¿ya? Con ciertas restricciones. Todas las restricciones se iban a levantar la próxima semana, porque llevaban varias semanas con 2.000 casos. Ya un país grande, país de varias decenas de millones de habitantes, 2.000 casos no es tanto, pero están en 11.000 casos ahora, ¿ya? Y esto, estoy hablando así de hace una semana y media, 2 semanas. Tenían 2.000, empezaron 3.000, 4.000, 5.000, 8.000, 11.000. No sé cuánto van a seguir, no sé hasta dónde llega la ola de la variante Delta. Hay otros países, 2 o 3 países más que están súper mal, Indonesia y me parece que otro más. Todavía en Sudamérica no se sabe que esa sea la variante dominante, pero nos va a llegar probablemente antes de que termine el invierno. ¿Ya? Así que
y la vacuna Sinovac no es efectiva, demasiado efectiva para la variante Delta, así que lo más probable es que esa variante siga replicándose. Y el gobierno sigue sin tomar las medidas de mitigación en serio, sino que es la vacunación y las UCI, ¿cierto? Las emergencias. Pero antes de eso, como que no hay demasiadas más cuestiones. Aparte que la Sinovac, realmente su objetivo nunca fue el que le trató de dar el gobierno en un principio, que era como inmunizar a la población y todo eso, sino que la Sinovac lo que hace es reducir los síntomas Claro, en general. Pero las únicas que se ha sabido o sea, que previenen el contagio son la de Pfizer y la Moderna, que son con el ARN mensajero. exacto, claro. Y esa bueno, eso fue la estrategia de Israel de terminar con el COVID, fue ocupar Pfizer para toda la población. Y les resultó. O sea, están ahora en una situación casi sin COVID. Así que bueno, pero les quería hablar de esto en función del tamaño de las gotas y de la sedimentación, ¿ya? Si uno toma esas gotas de radio 10 micrones, diámetro 20, esa es la velocidad. La velocidad típica de una habitación, del aire de una habitación, es como 1 centímetro por segundo hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Entonces, gotas que caen más lento que esto van a ser arrastradas por la corriente y van a durar mucho más que los segundos en que salen expelidas. Entonces, por ejemplo, R10 micrómetros tiene 0,3 centímetros, pero R20 micrómetros son 1,2 centímetros por segundo. O sea, todavía da vueltas varios minutos. R40 micrómetros son velocidades de sedimentación de 4,7 centímetros por segundo. ¿Ya? Y 100 micrómetros, R100 micrómetros, ya ahí puede ser que uno empiece a ver caídas balísticas. De hecho, desde este radio en adelante, los científicos de aerosoles consideran que son gotas y antes de esto consideran que son aerosoles. Así que, y la velocidad terminal que determina eso son los 25 centímetros por segundo. O sea, una gota de 100 micrómetros se demora 4 segundos en caer al suelo. 1, 2, 3, 4. Pero con la posibilidad también de que alguna corriente de aire de 10 centímetros por segundo podría existir en una habitación, ¿ya? También levantar esas gotas por otro rato más, por varios minutos, ¿ya? Y que pudieran viajar en la habitación, si esa es la cosa, que puedan viajar en la habitación a mayor distancia que la distancia que se supone que tiene que estar una persona de otra, que son 2 metros o 1,5 metros, ¿ya? Así que bueno, pero no es por el COVID que estamos interesados en la velocidad de las gotas, sino que más bien estamos interesados en la velocidad de las gotas porque lo que una nube quiere para que la colección sea importante como mecanismo de aumentar el tamaño de las gotas es que las gotas tengan distintas velocidades. Si yo tengo una gota que va cayendo rápido porque es más gordita y tengo un montón de gotas chicas que están ahí cayendo más lento porque son más pequeñitas y tienen velocidades de sedimentación más pequeñas, entonces la gota grande eventualmente va a chocar con ella. Y si choca con ella, hay una cierta probabilidad de que esas gotas se junten, ¿sí? Y entonces pasen a ser una gota más grande. Y eso es lo que vamos a ver el lunes. El lunes feriado. Eso es lo que vamos a ver el próximo viernes. Ya les voy a dar lectura igual para el próximo viernes si es que no va a haber control. ¿Ya, muchachos y muchachas? Ya, pues. Cuídense mucho y ahora que saben cómo se contagia el COVID, ayúdenme a hacer evangelización de todos los que conozcan y explíquenle esto, ¿ya? Cuídense harto. Profe, Sí, Felipe. Chao. le pido especial consideración para esta semana, que sé que varias personas del curso
y por lo menos yo tengo muchas evaluaciones la próxima semana, así que como para poder realmente leer la lectura y rendir la evaluación. Tengo como 4 evaluaciones ya aparte de esta, Ya, voy para que a no darle sea como una... 40 páginas. Bueno, les voy a dar una lectura corta, ya corta pero profunda, ¿ya? O sea, 4 páginas pero densa. Ya, por favor, gracias. Ya, listo. Cuídense harto. Nos vemos, chao. Nos vemos. Chao, Gracias, chao. profe. Profe, Chao. gracias. Gracias. Cuídese.